mientras se abre, si os parece, voy haciendo su presentación. Como todos los ponentes, digo, también amiga, y en este caso una eminencia en el mundo de la arqueología, una referencia en España respecto al mundo íbero, ¿no? Ella se doctoró en la Universidad de Valencia en 1972 y es catedrática de arqueología desde 1986. En la actualidad, catedrática emérita. Es autora de obras de referencia en el mundo de la arqueología, como Sagunto, Oppidum, Emporio y Municipio Romano, Los íberos ayer y hoy, Arqueología y Culturas, editora científica de distintas memorias arqueológicas, sobre todo en las excavaciones del Graubé, de Sagunto y de Lixus, porque estos dos municipios, territorios, han sido fundamentalmente su gran campo de investigación, ¿no? En 1974 excavó el puerto de Sagunto, descubrió en el antiguo Graubé de Sagunto el puerto romano y también trabajó en la restauración y rehabilitación del teatro romano de esta ciudad y de su entorno. No solo descubrió el puerto romano, sino que también puso en valor la importancia de la elaboración y comercio del vino en el área, identificando las ánforas de transporte que se empleaban y sobre todo las marcas estampilladas que las caracterizaban, ¿no? Bueno, eso en Sagunto, en Lixus, en Marruecos, cerca de La Roche. También realizó excavaciones con unos resultados impresionantes, sobre todo por la datación del yacimiento, el descubrimiento de la arquitectura con edificios, tanto de carácter público como privado, que bueno, revelaban el papel que esta zona jugó en la antigüedad, en la época de Juba II, el rey de Mauritania, entre el 25 antes de nuestra era y el 23 ya de nuestra era. También ha realizado excavaciones en Oliva, Nifac, La Serreta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues entre sus hitos más relevantes hay que decir que fue la comisaria de la exposición internacional Los íberos, que tuvo una circulación de carácter internacional. Estuvo en París, estuvo en Bonn, también en ciudades españolas como Barcelona, ¿no? Bueno, desde 2010 sus intereses como investigadora se centran sobre todo en el análisis de los procesos de contacto cultural, ritualidad e iconografía. De decir que Carmen viene colaborando también con Aras de los Olmos en la puesta en valor de los yacimientos íberos, que sabéis que son muchos en este territorio, especialmente uno que es el castillo de la Muela, ¿no? Un oppidum que aproximadamente que estaría poblado. Bueno, ella hablará, no voy a decir nada porque ella hablará de ello, tiene más que contarnos. Carmen, muchas gracias. Cuando quieras tienes la palabra. ¿Se oye, no? ¿Sí? ¿Se oye? Gracias. Quiero empezar agradeciendo a la organización, al Vicerrectorado de Territorio y Sociedad de la Universidad de Valencia, al Ayuntamiento de Aras de los Olmos, al coordinador de este ABAO, que hayan contado con la arqueología y que me hayan invitado a estar aquí con todos ustedes. Yo voy a entrar en mi tema indicando que un pueblo organiza o crea su identidad a través de unas claves que tienen mucho de su tradición y a veces poco de su historia. Es decir, que si nosotros tratamos de comparar cómo se identifica un pueblo y ese pueblo tiene una leyenda o tiene un santo patrón o patrona, o tiene algún tipo de referencia que no esté exactamente probada, en la mentalidad de los habitantes ese reclamo va a ser muy atractivo, pero que es muy conveniente equilibrar ese reclamo que estará siempre ahí, estará siempre en las fiestas del pueblo, que todo el mundo quiere y que todos queremos, pero hay que tratar de equilibrarlo con algunos datos que sean más probados por hechos, porque de esa manera
mejoraremos la identidad de ese pueblo, haremos que tenga una identidad más estable. Y eso es lo que pretendo abordar en esta charla, que responde a ese título que he llamado El pasado que nos ilumina, y que quiero orientar desde puntos de vista, digamos, contemporáneos, por lo cual voy a pasar a ofrecerles una cita de Kotler. Dice estos autores dicen: el patrimonio debe crear audiencias atrayendo a nuevos visitantes, especialmente a los grupos más desatendidos, preservando los públicos ya existentes y animándolos a adoptar una actitud más activa y proporcionando exposiciones y otras ofertas de calidad. Este tipo de orientación tiene una amplia bibliografía en la que no voy a entrar en detalle porque el tiempo también pasa. Pero quisiera recordar que fue en 1967 cuando por primera vez el concepto de patrimonio se asoció al concepto de marketing. Marketing es una negociación, es una comercialización. Su aplicación al patrimonio no podía ser la misma que la aplicación a otros productos de mercado y por lo tanto había que reinventarlo. Entonces, esa idea de que la cultura, es decir, el patrimonio en mi caso, puede generar una comercialización, puede generar empleo, es algo que es muy interesante y muy actual. Todo esto parte del momento en que, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente de los años 50, la cultura elitista es suplantada o sustituida o compensada por la cultura de masas. La cultura de masas da lugar a que teatros, museos importantes, monumentos, yacimientos arqueológicos abran las puertas a todo tipo de públicos, al dotarse de infraestructuras que permiten atender debidamente la divulgación y la democratización de la cultura, por medios presenciales o no presenciales, audiovisuales, y ofrecen nuevas ofertas de ocio cultural. Es entonces cuando empieza a generarse ese concepto, que hay ocio cultural, y es entonces cuando empiezan a organizarse visitas guiadas, visitas especializadas para grupos de edad, talleres, exposiciones temporales y otro tipo de ofertas que llevan consigo incluso un merchandising. Estos aspectos son los que dan, aquí he puesto una foto porque en la Universidad de Valencia ha acabado entrando también en el merchandising, como otros muchos aspectos, ¿no? Todos esos aspectos son los que dan lugar a que haya unas nuevas ofertas que deben entenderse muy particularmente a pequeña escala. La pequeña escala está siendo en el patrimonio fundamental. Como podríamos ver a pequeña escala lo que es el Ecomuseo de Aras de los Olmos. Pero estamos en una época en la que todos sabemos, y no esta última época de la enfermedad, sino en una época en que los megamuseos y las megaexposiciones se van rarificando, ¿eh? La economía no está para ese tipo de oferta cultural que tuvo su momento, pero que hoy no tiene demasiado, ha perdido inversiones. En algunos países el capital privado está apoyando este tipo de ofertas culturales, pero en España esto está costando mucho. En parte porque incluso los derivados de beneficios fiscales que puede tener el apoyo al patrimonio no son demasiado convenientes para los inversores. En general, nosotros pues tenemos ese tipo de situación en la que o es el patrimonio se financia por inversiones públicas o en su caso
por alguna aportación bancaria, como veríamos aquí a través de la Caixa Popular, ¿no? Pero haría falta también plantearse que la inversión privada debería contar con unos mayores vehículos que la hicieran interesante para los inversores. Yo he prestado una relativa atención profesional a la transferencia de la investigación especializada al gran público a través de exposiciones y de publicaciones. En cuanto a las exposiciones, ya se ha dicho, la más importante fue la de llevar por primera vez una hermosa colección arqueológica de la cultura ibérica al Gran Palais de París, a un importante museo de Bonn y a un museo de Barcelona del Centro Cultural de la Fundación La Caixa, porque esta exposición fue posible después de muchísimos vericuetos por la financiación importante de la Fundación La Caixa. A decir verdad, en un momento de preparación de esta exposición, cuando Carmen Alborg era ministra de Cultura, y tengo a bien recordarlo aquí. Bien, ahí estamos ahí con los Reyes en aquel momento, y yo sé por la repercusión que tuvo aquella experiencia que el analizar el impacto del pasado en el presente es algo que sigue siendo importante, y yo creo que sigue siendo muy importante en estos momentos de crisis de la globalización. Es muy importante el tener en consideración este tipo de cuestión. Así lo analiza una especialización que ha surgido que se llama arqueología pública. Es un desarrollo que está intentando en difundir la apuesta por recabar el apoyo de los más próximos para conseguir la sostenibilidad del patrimonio local, otorgando un discurso que incremente el valor contingente de lo que se ofrece. Y, en definitiva, se está viendo que es por esa vía por la que mejor se puede evitar el expolio. A veces pensamos que si hay un acto de expolio, pues que son cosas que pasan y que, en fin, que tendremos más, que saldrá más cosas, ¿no? Y eso es una posición bastante errónea. El expolio tiene resultados contra la economía del lugar y es un delito, y por lo tanto hay que concienciar a las poblaciones locales, porque es mediante esa concienciación cuando se pierde menos el valor patrimonial de los lugares. Bien, aquí en Aras de los Olmos acabamos de ver cómo el valor patrimonial del área tiene una historia amplísima, ¿no? Porque si hemos hablado de 145 millones de años, pues yo me voy a referir a una etapa mucho menos llamativa, como es la Edad del Hierro. La Edad del Hierro, es decir, el primer milenio antes de la era, el tiempo que se conoce como la protohistoria, ¿no? Que es un tiempo en el cual aparece la ciudad en las regiones en donde estamos. Aparece la diferencia entre ciudad y campo. Y entonces ese proceso, que lo vemos así tan fácil, pues es un proceso que hay que explicarlo bien, porque el átomo, lo que llaman los estudiosos, el átomo de la proyección del patrimonio, tiene que ver con cómo lo explicamos, con el discurso que hacemos de él. Y ese discurso, desde mi punto de vista y desde la universidad, tiene que tener un apoyo considerable en hechos, ¿no? En hechos, no en datos, solo datos en vacío, sino en cosas probadas, que son datos, pero que también en historia son hechos, ¿no? Entonces, creo que es eso importante. Vamos de nuevo a recordar la geografía en donde está Aras de los Olmos, es decir, una parte de la Serranía Alta, una zona de paso, y vamos a poner en valor que esa zona de paso es de sumo interés, porque las áreas por donde han circulado, por donde han transitado poblaciones diversas, son áreas de una potencialidad cultural que es preciso recordar.
en el término de Aras de los Olmos, si nos situamos en la época de la cultura ibérica, pues tendríamos que citar una serie de yacimientos ibéricos como el Castillo de la Muela de Santa Catalina, el Castillejo de Losilla, Torrecilla de los Rubiales, Castillo de la Solana de Matorra, Castellar, Corral del Olmo, Castillejo de la Cumbre, Castillejo de Melchora, y como necrópolis, como zona de enterramientos, se ha detectado principalmente la Artezuela. El más extenso de esos yacimientos es el castillo de la Solana de Matorra, que se estima que tuvo unas 3 hectáreas. Y a continuación viene el castillo de la Muela, que se estima que tuvo algo más de 2 hectáreas y que certifica una ocupación que va desde la Edad del Hierro hasta la época ibérica, hasta el siglo II antes de nuestra era. En esa época ibérica se cree que el país, ese lugar, tenía una categoría importante porque ese lugar está dotado de, por lo que sabemos, ahí estaríamos en Aras de los Olmos, entonces está dotado de una serie de muros defensivos. ¿Por qué esos muros defensivos? Pues porque este proceso, que en realidad es un proceso hacia una cierta desigualdad en cuanto que la ciudad discrimina al campo, el oppidum no es la aldea, hay una cosa de una magnitud y otra de menor magnitud, se procesa con violencia en toda la historia de todo el mundo. Es decir, son estructuras preestatales que ansían determinados territorios, determinadas riquezas y ansían el poder, y el poder a veces se derroca mediante las armas, mediante el conflicto armado. Y si vamos a ver, la cultura ibérica nos ha proporcionado una serie de datos que son importantes al respecto. Un dato es que el proceso no es un continuo regular. Hay avances y hay retrocesos. De repente los arqueólogos dicen, es que esto se abandonó en tal época. Y dicen, no, es que se abandonó violentamente porque la última fase es un incendio. O bien hay restos de destrucción que lo indican. Y por otra parte, también es importante saber que se construyen murallas potentes, murallas con torreones, que suponen un trabajo colectivo. Y por otra parte, aquí vemos las de la Muela, las del Castillo de la Muela, que están restauradas y que es lo que se excavó prácticamente, un tramo de la muralla con 2 torreones, y hay otras menores, aglomeraciones menores, que indican que está el centro principal, pongamos el Castillo de la Muela, pero luego en una línea hay una serie de lugares que tienen un torreón de vigilancia y poco más, porque están marcando el interés que tiene, es la estrategia de ese territorio, la estrategia que es el control de una vía de paso, ¿no? Si se excava un poco más, también se puede saber otras muchas cosas, porque mediante la recolección metodológicamente bien hecha de restos de alimentación, bien sea en los hogares o en los desechos de la población, se puede saber qué cereales había, se pueden saber también los frutales, se puede saber también la fauna que se consumía. Y eso, por ejemplo, está bien estudiado en toda la zona del Camp de Túria, pero también en algunas zonas de la serranía. Y si se excava más en Aras de los Olmos, se podría saber si este paisaje tan particular está poniendo en valor ese tipo de recursos o tiene alguna variante. En Aras, como no se ha excavado todavía todo lo que se tendrá que excavar, tampoco sabemos exactamente cómo eran las casas. Pero otros poblados parecidos nos están diciendo que ya estamos con casas que se alinean a lo largo de calles, ¿no? Y que las casas pueden tener 1 o 2 plantas, o una planta y un desván, alguna cosa así, ¿no? O sea que todas esas hipótesis nos podrían permitir entrar en esa cultura ibérica
que definió bien Bosch Gimpera cuando explicó esos círculos culturales que formaban como un entramado a lo largo de toda la vertiente mediterránea de la península, entrando también en la provincia de Albacete, en parte de la provincia de Ciudad Real y, por supuesto, en la Alta Andalucía, ¿no? Y entonces podríamos también tener esa idea de que un lugar no puede ser solo un referente aislado, sino que hay que meterlo en su contexto y que los contextos siempre son amplios, ¿no? Con lo cual es algo que teníamos que poner en conocimiento de la población para ampliar lo que entiende como sus antepasados, lo que entiende como sus raíces, lo que alimenta su memoria, y explicar que los iberos están en esa vertiente, en esa gran fachada mediterránea, que es gente abierta a los demás, que es gente que se pone en contacto con otras civilizaciones por mar y que se conecta también por tierra con personalidades del interior, y que eso es un gran valor, ser una zona transitada. Las zonas aisladas no generan este nivel de cultura y este nivel de proceso cultural, ¿eh? Eso es algo que me parece que hay que recordar. Hay que decirles también que esa etapa ibérica es la que introdujo el uso de la escritura, con esa escritura ibérica tan particular, con esos signos que unos tienen valor de vocal y otros tienen valor de sílaba y que no traducimos, no podemos traducir, solo sabemos que pertenece a una familia idiomática pre-indoeuropea que se extinguió, y como no ha habido continuidad de ese tipo de lengua, es casi imposible, hasta que no se encuentre ese tipo de documento bilingüe, es imposible dar más allá que la lectura que se dio, porque hay monedas que pone el nombre en ibérico y en latín, y porque hay algún documento que ha permitido esa lectura. Hay que decirles también que es una época en la que hay unas representaciones artísticas. Aquí abajo hay una de las fotografías de la colección didáctica que hay en Aras para hacer talleres, y por lo tanto habría que darles esa visión de un lugar del que conocemos una infraestructura defensiva muy completa, con torres de vigilancia y posiblemente con camino de ronda, por lo tanto, porque a las torres hay que subir, y que en definitiva es una zona de paso y codiciada por distintas poblaciones, y que tiene toda una historia que merece la pena identificar en sí, porque es muy particular. No se puede comparar a otros lugares. Yo he excavado mucho en Sagunto y en otros lugares, y esta zona tiene su propia caracterización que podríamos poner en valor y dar a conocer a las gentes del lugar. Los materiales, pues los materiales generalmente, una gran parte de los materiales de esta zona están aquí, a veces con una procedencia, como es el caso de estos bronces, que no viene de excavaciones arqueológicas. Pero yo creo que con todo eso se puede llegar a suscitar un concepto que voy a tratar en una evocación del pasado, que sea un pasado que nos ilumine, ¿no? Porque cuando se visita un yacimiento arqueológico, lo primero que se hace o que viene a la mente es comparar el pasado y el presente, ¿no? En nuestra tradición humanística tenemos una especie de lastre, que es aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Como dijo Jorge Manrique en el siglo XV, ¿no? Yo no quisiera recordar, porque creo que es sabido, que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Lo que pasa es que estuvo ahí, nosotros estamos aquí, pero ¿cómo va a ser mejor que argumentemos hacia lo bueno o lo ideológicamente o emotivamente, si se quiere, valioso del pasado, si entonces no se vivía, la esperanza de vida en época ibérica estaba entre los 30 y los 35 años,
más de la mitad de los nacidos morían antes de cumplir un año. La gente trabajaba hasta extenuarse, las luchas eran continuas. Nosotros no recordamos el pasado como algo mejor, porque hemos superado el concepto romántico de ruina. No queremos buscar ruinas. La ruina es algo que sí, que está en la literatura y que está como una evocación de las bondades de otros tiempos, pero que no nos va a servir más que para ser nostálgicos. Y el patrimonio no se defiende con nostalgia, el patrimonio se defiende activándolo. Y esa activación es la que da lugar a que haya un turismo de calidad. ¿Por qué tiene un valor económico el patrimonio? ¿Cómo se aplica eso de la economía puesta al servicio del patrimonio? Pues la manera no es exactamente comprar y vender antigüedades, que eso en general está prohibido, es un delito, ¿no? Ni expoliar los yacimientos, que también es algo que está prohibido y penalizado, sino que tenemos ese tema del turismo rural, que está bien aprovechado aquí en Aras de los Olmos y que debe dar medio de vida a una parte de la población. Tenemos también ese tipo de turistas que van a venir a pasar un fin de semana y que en un momento dado pues pueden regresar porque vuelven contentos y se les ha ofrecido un disfrute, el ocio del patrimonio, el ocio cultural, que es fundamental, ¿no? Y porque también se les da una información cuando se hacen rutas, cuando se hacen jornadas, cuando se mete a Aras de los Olmos en la ruta de los iberos, como es algo que se realiza con éxito normalmente y que se seguirá realizando, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es muy importante, y no solo es muy importante para que se creen nuevos recursos en la población, sino para que el pasado sea una evocación de algo que ya no va a existir, pero que podemos conocer y recordar, porque es un espacio, es un lugar que nosotros hemos conocido y con el cual nos identificamos, porque es algo que existe y es material y visible y visitable en una determinada zona o en una determinada región. No es la ruina elegíaca, ¿no?, donde uno recuerda el paso del tiempo o la perentoriedad de la vida, sino que en definitiva es un lugar que nos conduce desde el pasado hasta el presente y desde el presente hasta el futuro. Y por otra parte, en Aras de los Olmos se puede explicar algo que es muy frecuente también poder explicar en otros yacimientos, pero aquí es muy especial, que es la importancia de los lugares que han sido transitados por gentes distintas. Es fundamental que cuando expliquemos ese pasado insistamos en este punto. Y es todavía más flagrante que no olvidemos hacerlo cuando constantemente estamos viendo esa destrucción de la ruina. Olvidémonos de las ruinas. Ya hemos visto lo que pasó en Afganistán, ya hemos visto lo que pasó en Palmira, cuando posicionamientos supremacistas y racistas desechan cualquier cosa que no consideran que son ellos mismos, no consideran las páginas de la historia. La historia tiene muchas páginas. Hay etapas que vienen desde el Cretácico o el Jurásico, y hay etapas, ¿no?, más próximas que nos llevan a identificarnos con la Edad Media o con la Edad Moderna o con la Edad Contemporánea. Todas esas páginas hay que ponerlas juntas al proyectar el pasado, porque la singularidad extrema y excluyente genera conflicto, y genera conflictos que estamos viendo hoy, Estamos viendo hoy en momentos de conflictividad, ¿no?, valga la redundancia, que nos llevan a plantearnos cómo queremos reconocernos. Nos tenemos que reconocer en esa diversidad y tenemos que reconocernos valorando nuestro patrimonio y
uniendo en ese sentido de la identidad las distintas y numerosas páginas que tiene la historia. Y yo creo que animando a las visitas guiadas, incluso a las visitas con posibilidad de que la gente se disfrace o que sean teatralizadas, que se suele llamar, y animando a valorar los productos que hay en un país, es como se puede llegar a disfrutar positivamente y culturalmente y educativamente de una manera constructiva lo que es ese pasado, para que ese pasado nos ilumine. Y con eso les doy muchas gracias por su atención. Gracias, Carmen. Emocionante esa reivindicación final de la diversidad y de las páginas de la historia en su pluralidad. Ahora tenemos pues unos minutos, 5 minutos, para que podáis formular los presentes las preguntas que consideréis oportunos o hacer la reflexión que consideréis oportuno en torno a esos dos grandes temas que han sido abordados por las ponentes. ¿Alguna pregunta? Juan Carlos. Sí, hola. Yo quería preguntarte, has dicho que este era un lugar de paso. ¿Un lugar de paso de dónde a dónde? ¿De las tierras bajas del Cantertulia de Valencia hacia dónde? Explícanos. Y otra pregunta que te quería hacer era, ¿cuál era el origen de los íberos? ¿De dónde venían? Y la cultura íbera, ¿quién la barrió? ¿Quién acabó con ella? Gracias. Bueno, un momento, ¿qué quita esto? Mira, la primera pregunta, ¿de dónde se pasa? Pues por donde permiten las vías naturales, ¿eh? Aquí hay una serie de valles y de montañas y de pasos de circulación, y llevan a donde llevan, es decir, que conectan con el Alto Turia. El Turia conecta por toda su cuenca, ¿no? Pues digámoslo así, es decir, que al final iríamos por esa parte al mar y por el interior iríamos hacia la zona de Castilla, hacia las provincias limítrofes de lo que es el Rincón de Ademuz y la Serranía Alta. No hay otra. ¿Y por qué tiene interés? Pues porque toda esa zona está evolucionando, toda esa zona está cambiando, saliendo de la prehistoria, de la sociedad aldeana y metiéndose en la sociedad urbana, ¿no? Y entonces, en definitiva, se incentivan los contactos entre la gente y hay un tránsito de productos, hay un tránsito de personas, es decir, que las vías son las que permite la geomorfología del lugar. Vale. Y la segunda pregunta, ¿de dónde vienen los iberos? De ninguna parte, de ninguna parte. Los iberos estaban aquí. Lo que pasa es que los iberos es una cultura, pero no se produce porque lleguen otras personas. Eso se decía antiguamente, ¿eh? Y entonces se les hacía venir muchas veces de África, porque el africanismo, que fue una corriente de pensamiento, pues todos los avances llegaban a la península desde el sur hasta el norte. Se demostró que eso no era así, que era, a veces había alguna cosa que sí que circulaba en ese sentido, había cosas que circulaban en sentidos distintos, pero sobre todo que antes, con anterioridad a la formación del desierto del Sáhara, realmente todo el recorrido del norte de África era un recorrido fluido, pero en los dos sentidos, de aquí a allá y de allá a acá, porque los caminos sean más fáciles. Es decir, los iberos son una cultura, no se produce porque lleguen unas masas o unas poblaciones de otro lugar. Es la gente que está aquí y que, porque llegan civilizaciones fenicias, civilizaciones griegas por los contactos marítimos, porque la navegación permite ese tipo de afluencia, y porque hay una búsqueda por parte del Mediterráneo oriental principalmente de las riquezas naturales que hay en el Mediterráneo occidental,
que genera que ese comercio sea regular, porque es un contacto que viene por vía comercial. No son conquistadores, son comerciantes que establecen factorías de comercio. Aquí los primeros conquistadores, digámoslo así, fueron prácticamente los romanos, pero en esta península no hubo ningún ejército hasta que en este suelo, pero no por causas de este suelo, Roma se enfrentó a Cartago. Fue todo lo de Aníbal y la Segunda Guerra Púnica, Pero en definitiva, con anterioridad, la cultura ibérica llamada así es esa vertiente mediterránea de la península que ha ido captando avances y captando cambios a partir de sus conexiones con otros pueblos. ¿Está más o menos claro? Bueno, la cultura se diluye en un momento dado porque se impone una cultura que tiene un grado superior. Entonces, en definitiva, el objetivo de los romanos cuando conquistan la península ibérica y los territorios de la península ibérica se convierten en provincias, primero de la República Romana, ¿no? La citerior y la ulterior, y luego del Imperio Romano, ¿no? Con la tarraconense, la lusitania y la bética. Entonces, realmente hay un grado, que además está muy bien hilvanado por el derecho romano, en el cual no hay obligatoriedad de abandonar la cultura previa, ni la lengua, ni la religión, sino que hay un atractivo hacia la cultura que se va imponiendo, que el derecho romano permite que un nacido en Iberia se convierta en ciudadano romano, y un ciudadano romano disfruta de un derecho que le permite una serie de ventajas con respecto al que no lo tiene. Y ese atractivo, en un principio es pacífico, es un atractivo que da lugar a que la cultura más antigua, más arcaica, quede superada por una cultura que tiene unas mayores prestaciones para la sociedad. Pero nadie lucha contra los iberos en esta zona. Los iberos se romanizan, y se romanizan porque en un plazo de tiempo largo se incorporan a una civilización que les da la posibilidad de incorporarse. Ese es el proceso que hay. César. Es una pregunta para los dos, pero principalmente para Ana, práctica, referente como aquí tenemos tantos fósiles, claro, lo normal es que la gente coge el fósil, cogemos fósiles, todo el mundo nos lo llevamos a casa o jugamos con ellos por ahí, tal, ¿no? Entonces, seguramente también expoliaremos parte de otro tipo de patrimonio. Pero entonces, como seguramente le has dado vueltas al tema, es decir, claro, hoy en día se fotografían las cosas, ¿no? Pero difícilmente dejas la tentación de dejar el fósil donde estaba. O sea que casi siempre te lo llevas. Yo tengo la casa llena de fósiles. Entonces, yo sé que está prohibido, pero eso de que porque, o sea, no los cojo todos, sino que cojo uno porque tiene no sé qué, otro porque tiene no sé cuántos. Pero me doy cuenta que los padres llevan a los niños a coger fósiles, o sea, a buscar fósiles, ¿no? Entonces, hay una serie de consejos que dije, ¿cómo tendríamos que enfocarlo, no? O sea, desde el punto de vista pedagógico, ¿no? De cómo llevar eso a buen término. A ver, vamos a ver. Legalmente está prohibido coger fósiles, es un expolio, igual que está prohibido coger elementos de la arqueología. ¿Por qué? Pues porque descontextualizar esos elementos del terreno donde los coges es como os he comentado antes. Pierdes toda la información de lo que eso te proporciona. Entonces, vamos a ver, pero esto es una cuestión de educación. Yo creo que aplicar el sentido común
es lo mejor. Hay que enseñar a la gente lo que significa coger los fósiles y llevárselos a casa. En un sitio donde los fósiles son muy abundantes, están sobre el suelo, están ya, digamos, descontextualizados por sí, son moldes internos de bivalvos y hay centenares, o amonites, y hay muchísimos. Pues bueno, coger alguno no es una cuestión de decir no va a pasar mucho, y realmente pues no pasa mucho. Todos lo hemos hecho, incluso yo. Problema es cuando el expolio se convierte en una cuestión, decir, no, vamos a coger fósiles, y coges una azada, o coges un pico, o coges una pala, y empiezas a excavar, y empiezas a sacar, y a sacar, y a sacar. Eso lo que hace es destruir un yacimiento, y si destruyes la información de ese yacimiento, es algo que ya no te va a servir para nada. Es decir, el fósil llega a casa, y llega a casa, y llega a casa, y acaba convirtiéndose en una bolsa o en un cajón de fósiles que dentro de 3 semanas, no ya digo dentro de 3 años, dentro de 3 semanas, ni te acuerdas que existe, ni te acuerdas dónde lo has cogido, y después, en un momento dado, coges y vienes y dices, uy, si yo tengo un montón de fósiles de estos, vamos a ver lo que es. Ese fósil, el valor científico que tiene ya es muy poco, porque muchas veces ni se sabe dónde ha sido cogido, ni se sabe con quién estaba, si este es del mismo sitio que este. Con lo cual, la interpretación que puedes tú darle a esos ejemplares es muy poca. Y si no tiene un valor científico, poco puedes hacer con él, mucho más que pues ponerlo en un contexto, decir, pues esto seguramente tendrá 140 millones de años y es marino. Y a lo mejor le podemos poner un nombre aproximado y poco más. Pero no nos va a servir para hacer una interpretación de el terreno y ponerlo en valor y que tenga un valor educativo. Entonces, por eso decía yo que la educación es la mejor manera de poder hacer que la gente entienda y valore su patrimonio. Es decir, que vosotros los areños y las areñas, o la gente de la comarca donde tenéis los recursos naturales, sois los primeros que tenéis que proteger ese yacimiento o esos sitios, y que podáis decir, aquí hay un montón de sitios con fósiles. ¿Qué es lo mejor? ¿Cogerlo, llevarlo a casa y tener en un cajón lleno de fósiles que después no vamos a saber lo que es y que ya no nos va a servir para nada? O sabemos que está aquí, les enseñamos a los chiquillos qué son estos fósiles porque en el colegio nos han dado unas fichas didácticas, o porque hemos ido al museo o hemos ido al centro de interpretación y los vemos en el campo y los vemos aquí y sabemos que, fijaros, estos fósiles que hay aquí, pues son restos de bivalvos. ¿Y esto qué significa? Pues que esto era un mar. Hace 160 millones de años esto era un mar, como el mar cuando vayamos a la playa encontramos pues estas pechinetas y lo mismo, y los dejas en el terreno, eso es lo mejor. La tentación de llevarte alguno a casa pues es la tentación y pues bueno, eso es, pero no es lo mismo llevarte uno a casa, 1 o 2 a casa, a que ir a coger, como vamos todos ahora por setas, que es lo mismo, que vamos a esquilmarlas. Es decir, después no tiene ningún valor científico, y si no tiene ningún valor científico ya no tiene ningún valor ni patrimonial, ni educativo, ni nada de nada. Primero porque en el campo ya no van a quedar. Llegará un momento en que eso es una energía fósil, eso es un recurso que no se puede producir más. El recurso patrimonial significa que solo se produjo uno, y cuando tú lo sacas del campo no se va a volver a producir más, no vuelve a crecer, el fósil desaparece, y si desaparece ya no hay una interpretación. Entonces lo mejor es educar en esos valores, intentar que la gente entienda que coger fósiles y llevárselos a casa pues a todos nos atrae la idea, y tener una bolsita de fósiles en casa, y yo he ido allá y pues tengo, mira, ¿y tú cuál tienes? Incluso después hay intercambio, pero es que eso no aporta valor al territorio, y eso es algo que vosotros debéis de cuidar y promocionar. Es decir, que los fósiles se queden en el sitio es bueno para que las generaciones futuras, o para que podáis enseñarlos a otras generaciones y para que puedan ser estudiados adecuadamente. Hacemos una o dos preguntas más porque se nos ha ido el tiempo. Os pido brevedad en la formulación, igual también en las respuestas. Lucía. Hola.
No nos hemos reconocido, soy Lucía Martín, ¿cómo estás? Uy, hola. Hola. Lo que pasa es que me he perdido la mitad de la conferencia, entonces no sé si lo has dicho. Pero igual que está la figura del bien de relevancia local o el BIC y todo, y que están inventariados los yacimientos arqueológicos, en este caso, en paleontología, en el territorio, nosotros los tenemos protegidos en el término de Aras. ¿Ese trabajo está hecho ya? A ver, cuando un yacimiento encontramos fósiles de vertebrados, per se ya son BIC. Los vertebrados ya son considerados BIC. El resto de los yacimientos sí que hay que hacer, digamos, un inventario y hay que hacer un estudio para ver si podemos declararlos bien de interés cultural, bien de relevancia o demás, en función, digamos, de la interpretación que podamos hacer con él. Cuando los de vertebrados, en este caso los Sillasaurus y demás, esos solamente por ser vertebrados ya están considerados bien de interés cultural. Esos ya son BIC. O sea que, espera, dame 30 segundos. Entonces quiero decir que realmente hay un potencial ahí de trabajo por hacer, ¿no? Me refiero de investigación y todo por el tema de lo que es el desarrollo rural. Sí. A través de la ciencia. Se podría hacer una investigación de todos los yacimientos, sí. Lo que ocurre que eso significa que se necesitan ayuda. Se necesita una importante inversión. Bueno, claro, lo mismo. Pasa lo mismo que está todo por excavar. Lo mismo. Una última pregunta. Lo tengamos todo terminado. Ha sido un motivo que nos ha ocasionado la paralización de la modificación del Plan General por la Consellería de Cultura y Patrimonio, pero como tenemos tanto patrimonio y es tan caro hacer el estudio, hasta que no hemos conseguido recursos, pues hemos sufrido esas consecuencias. Pero en 6, 7 meses lo tendremos. ¿Alguna pregunta más? ¿La última? ¿No? Bueno, pues agradecer a las dos ponentes, desde luego, y lanzar dos mensajes. Uno para los que están siguiendo la jornada online. Retomaremos a las 5 horas con la conferencia sobre energías renovables del profesor Carlos Roldán. Y para los que estáis siguiendo presencialmente la jornada, había diseñado una visita al Jardín Botánico Los Sillosaurus. Nos podemos acercar, verlo y poco más, porque habrá que comer, porque al menos los ponentes a las 3 tenemos mesa preparada, ¿de acuerdo? Nos vemos después. Los que vayamos a seguir, vayamos al Jardín Botánico a ver los Sillosaurus y el edificio del planetario, hemos de seguir a Nali, que es quien acaba de levantar la mano. Hasta luego.